Buenas noches, aficionados. Estoy de regreso. Sé que pasaron muchas cosas en el planeta del fútbol, en el mundo del fútbol últimamente, y vamos a intentar como sintetizar lo que pasó. Por supuesto, no pasó desapercibido la victoria del Real Madrid de la Champions, que es su Champions número 15 para el Real Madrid, y vamos a hablar también del caso Mbappé, que ya ven que en varios de mis videos siempre he mencionado algunas veces al astro francés, y tengo que mencionarlo porque ha sido titular de todas las portadas del fútbol mundial, ha sido nombrado en todos los periódicos, en los programas de televisión, entonces por su fichaje por el Real Madrid. Pero yo me quería enfocar también en cómo acabaron las cosas con su presidente, con Nasser Al-Khelaifi, y con el PSG, porque seguramente escuchan rumores, escuchan crónicas o leen crónicas de algunos periodistas, pero yo quería enfocarme en ese tema para explicarles realmente lo que pasó, y por qué Kylian Mbappé en su última conferencia de prensa antes del partido contra el Luxemburgo, porque ganaron los jugadores franceses 3-0 con un gol de Mbappé, por cierto, y un gol de Jonathan Klaus y un gol de Colomani. El regreso de Colomani, que no jugó con el PSG, pero con la selección francesa, aparece otro jugador, y hablaremos de lo que dijo en la conferencia de prensa, porque es muy llamativo y describe muy bien la mala relación que tuvo con su presidente toda esta temporada, y lo que explica un poco sus actuaciones mediocres, para no decir otra palabra, en Champions, en los partidos importantes, ¿no? Como contra el Barça, como contra el Borussia. Pero vamos rápidamente con el Real Madrid, que gana su Champions. Les voy a dar mi opinión. Es una Champions merecida en la final. Fue un equipo que jugó a lo Madrid, lo que conocemos de Real Madrid, con ese ADN madridista que ya me cansé de describir y de mencionar. Ese ADN, ¿qué es el ADN madridista? ¿Qué es la identidad blanca de los merengues? Es no darse por vencido, y es aprovechar los errores del rival simplemente, y aprovechar las ocasiones de gol, aprovechar los momentos puntuales para clavar un gol, para matar al rival. Y el Madrid, cuando tú, es como un tiburón, ¿no? Alguna vez había escuchado esa metáfora de que si tú no lo matas al Real Madrid, si tú no aprovechas tus ocasiones, el Madrid no te perdona. Y así es el fútbol, y así es el Real Madrid. Y nuevamente pasó con el Borussia. Como que ese escenario, ese guión de película de la final, ya me lo había planteado, ya me lo había visualizado. Sabía que el Borussia iba a tener un par de oportunidades, que iba a meter presión al inicio del partido, que el Madrid iba a ceder la pelota. Sabía que iba a pasar eso, y es lo que pasó. Y al final el Borussia, que jugó una muy excelente primera parte, hay que decirlo, con una muy buena media cancha. Julian Brandt jugó un muy buen partido, sobre todo una muy buena primera parte, pero adelante Adeyemi tuvo una que Courtois achicó muy bien, no le permitió rematar. El delantero Füllkrug, de alemán del Borussia, tuvo una que pegó al palo. Yo cuando vi esa ocasión que pegó al poste dije, no, esa es la señal de que Real Madrid se va a llevar la Champions. De por sí, yo antes de que empezara la final, yo había pronosticado que iba a ganar el Madrid. No fácilmente, pero que sí se va a llevar la victoria, porque conocemos el Real Madrid en finales. Solo ha perdido 3 en su historia sobre las 18 que ha disputado, entonces es un equipo muy eficiente en finales. Pero cuando falla esa ocasión de gol, que más bien pega al poste, dije, bueno, lo que le pasó, la suerte que tuvo contra el PSG, con todos los travesaños, los palos, le pasó contra el Real Madrid, y pasó todo lo contrario. No abrieron el marcador, y eso les pegó anímicamente, y pagaron factura de esa ocasión fallida, porque el Madrid no le puedes perdonar, como lo dije. Y al final, en la segunda parte, vimos otro partido. Vimos un equipo blanco, revolucionado, con más intensidad y cediendo menos la pelota y presionando un poco más. Porque en la primera parte, de verdad, Camavinga estaba perdido en la cancha, Toni Kroos tampoco la tocaba tanto, la defensa dejaba mucho espacio, que sea Rudiger o Nacho. Carvajal parecía también perdido en la cancha, y en la segunda parte
fue otro Madrid, y eso también es la labor excepcional de Carlo Ancelotti. Hay que decirle que por eso es el mejor entrenador del mundo. Y yo no solo el mejor entrenador, el mejor gestor de grupo. Es el mejor manager. ¿A qué me refiero con eso? Es el que mejor gestiona a los egos de los jugadores. Es el que mejor gestiona la plantilla. El que mejor sabe manejar emocionalmente los partidos. Es decir, parece un tipo que no sabe de fútbol cuando lo ves en el banquillo, pero el brother no es un Guardiola, no es un tipo dogmático que no es un fútbol de pizarra lo que te va a hacer, ¿no? Que esa táctica y que cambia una táctica en la segunda parte. Es un tipo más bien que tiene un discurso que le llega a los jugadores, y como tiene experiencia, ha ganado varias Champions, y es la quinta Champions que gana como entrenador. Es el entrenador con más títulos de Champions, hay que decirlo, Carleto. De todas formas, en el Madrid hay muchos récords. O sea, está el de Carlo Ancelotti, pero creo que Toni Kroos ha ganado su sexta Champions en total. Es algo inimaginable. Modric también ha ganado 6, me parece. Es algo impresionante. Vinicius apenas su segunda. Vinicius se quedó un poco atrás, pero sí todos los jugadores del Madrid han ganado muchas Champions, hay que decirlo. Y al final sí tienes ese rol preponderante, el italiano, para motivar a sus jugadores, y el discurso les llega. Y cuando ves la segunda parte del Madrid, dices, fue otro equipo el que enfrentó la final, que jugó esta final. Entonces el Madrid ya jugó con otras intenciones y se notó. Un Vinicius muchísimo que andaba un poco borrado por la defensa del Borussia, pero al mismo tiempo andaba un poco confuso en la cancha, no encontraba su lugar. Además, no marcaba la diferencia con sus controles, con su velocidad. Lo conocemos, es muy desequilibrante y no lograba hacer eso hasta en la segunda parte, minuto 70, y es el gol de Carvajal, que no había dado un buen partido en la primera parte, y en la segunda parte un poco el ADN madridista que les había comentado, con ese cabezazo, que no es un jugador muy alto que digamos, de hecho es como de promedio medio de estatura, o sea, no es tan alto, y anota ese cabezazo. Eso contra una defensa alemana que tenía a Mats Hummels, ¿no? Y a Schosselberger, otro defensa de Borussia que mide 1,90, es decir, y Zule también, Nicolás Zule. Entonces, es decir, no le voy a llamar suerte, es la mística madridista que otra vez apareció, la magia de esta Champions. En algo con esta competición no se les puede escapar de las manos nunca, la Real Madrid. Es mi sensación. Cuando llega a la final, olvídenlo, el Madrid siempre va a ganar. El que quiera pronosticar, que pronostique al Madrid cuando llegue a la final. Aunque juegue contra el City, el Bayern, el equipo que ustedes me digan, va a ganar el Real Madrid. Y al final pues se corona este Real Madrid. En la Champions es curioso porque una persona me había preguntado si para mí era el mejor equipo de Real Madrid esta Champions. Yo le había contestado con toda la honestidad que me caracteriza, eso espero, y la transparencia. Le había contestado que para mí no. Para mí el mejor equipo había sido el Manchester City, y yo creo que no soy el único en pensar eso. Tanto tácticamente, técnicamente, cuando ves la doble confrontación entre ambos equipos, notas que la diferencia entre un City que avasallador, que no dejó respirar al Real Madrid, sobre todo en el partido de vuelta. Había tramos del partido donde el Madrid ya había analizado el partido, no tocaba la bola, y para mí sí ha sido el mejor equipo, pero no siempre gana el mejor. También eso es una lección de esta Champions, y pasa en muchos torneos. Claro que el City tiene un equipo muy estructurado, una construcción de juego muy asimilada, una identidad de juego también muy asimilado por parte de Guardiola y de los jugadores, pero al final pues el Madrid también juega con el espíritu ganador, ese ADN. Tiene un poquito de suerte, sé que no les va a gustar que diga eso, pero es la realidad. Y de todas formas, el que gana un torneo en fútbol y en cualquier deporte, pero sobre todo en Champions, siempre tienes que tener una pizca de suerte. Es decir, que por ejemplo el rival no meta gol, que su tiro le pegue al travesaño o al palo, ¿no? O que se vaya al lado de la portería, o que el portero marque la diferencia, como Thibaut Courtois lo hizo hace 2 años, ¿no? Que fue el mejor jugador para el Madrid de la Champions, que de hecho jugó esta final, y se nota que es un portero de gran jerarquía. Pero al final el Madrid pues gana por deberes, gana por
con categoría y por experiencia y solo hay que quitarse el sombrero y decir chapó, como dicen, para Real Madrid. Para mí, ¿quién ha sido el mejor jugador de esta final? Pues el MVP fue Carvajal. Es para decirles que no fue un juego tan vistoso. Fue un juego muy intenso, pero el Madrid no jugó muy bien, que digamos. Pero el Madrid hay que acostumbrarse. En una temporada hay muchos partidos donde no van a jugar bien. No va a ser un juego sumamente espectacular, pero ahí está el Madrid. Va a meterte, te va a clavar un gol, dos goles, en los momentos donde menos te lo esperas y así es. El Madrid es el equipo más eficiente, yo diría, del mundo. No es el que mejor juega al fútbol, pero al final es el que se lleva la victoria y muy merecido de alguna forma. Y se dice que a lo mejor para el Balón de Oro, porque sé que les apasiona a todos, ¿no? A saber quién va a ser Balón de Oro, Mbappé, Vinicius, Bellingham. Yo creo que con esta final Vinicius y Bellingham están por delante de Mbappé. Hay que esperar lo que va a pasar en la Eurocopa y en la Copa América, porque si Mbappé hace un torneo brillante y se carga el equipo, la selección a los hombros, es el héroe de Francia, pues yo creo que también se lo podrían dar a Mbappé, porque en cuestión de números, de estadísticas, de goles anotados y de asistencias, creo que está por delante de Vinicius y Bellingham, porque lleva 44 goles y ellos llevan un poco menos. Pero claro que el Madrid ganó la Champions y cuando gana el Madrid una Champions en general, el Balón de Oro va dirección hacia el jugador de su propio equipo, ¿no? Entonces yo creo que yo me decantaría por Vinicius, el brasileño que ha hecho una gran Champions, sobre todo una gran semifinal contra el Bayern, porque contra el City anduvo desaparecido, pero contra el Leipzig en octavos de finales, el de vuelta, y sobre todo contra el Bayern jugó muy bien. Contra el Borussia estuvo desaparecido un gran tramo del partido hasta el final, anotó su gol. Entonces yo creo que eso cuenta para el Balón de Oro, pero Vinicius ha hecho una gran temporada junto con Bellingham, aunque Bellingham en la segunda parte de la temporada, los 6 últimos meses, no hemos visto el mismo Bellingham, tan decisivo, tan espectacular, anotando goles. Fue un Bellingham un poco más discreto, digamos, y Vinicius es el que fue más protagonista. Pero bueno, era importante hacer ese paréntesis sobre la Champions del Madrid. Sí que pasaron algunos días, pero pues es reciente y cuando gana el Madrid la Champions hay que resaltarlo y hay que platicarlo. Y es lo que tenía que hacer. Y ahora seguimos con el Real Madrid y con el caso, el fichaje del año, quizás he escuchado del siglo XXI. ¿Cómo se emocionan con este jugador? ¡Wow! Yo nunca había visto en la historia del fútbol, ni me acuerdo si con Cristiano había pasado eso. Tanta frenesí, ¿no? Tanta efervescencia, tanto fervor por un jugador como Kylian Mbappé, ¿no? Que llega al Real Madrid, seguramente lo saben, porque si no, al menos que no vivan en este planeta, pero yo creo que el que vive en este planeta sabe que Kylian Mbappé fichó por el Real Madrid. Aquí el lunes pasado, va a llegar gratis. Claro, Florentino Pérez realizó ese gran logro, no sé cómo le hizo, pero fichó al mejor jugador gratis. Eso es el dios Florentino Pérez. El mejor jugador del mundo para algunos lo va a fichar gratis. Gratis entre comillas, porque va a ganar Mbappé 100 millones de una cláusula que le va a pagar el Real Madrid, pero en varios años. Le van a pagar estos 100 millones, creo que en 2 años o 3 años. Va a ganar eso, creo que 115 millones, algo así. No tengo los números exactos, pero me parece que se acerca a esta cantidad. Y su salario va a ser el mejor pagado de Real Madrid, pero no va a ser tan bien pagado como lo era en el PSG. Va a ganar el doble menos. Es decir, que sí está haciendo un esfuerzo, un sacrificio monetario el Kiki. Sí, le rebajaron el sueldo. Y se dice también que en el PSG, por eso hay un conflicto entre Nasser Al-Khelaifi, el presidente actual del PSG, y Mbappé, que no le ha pagado desde el mes de marzo, los últimos meses, que no le ha pagado creo que marzo, abril y mayo. Bueno, con todo lo que le había pagado, porque él cobraba 70 millones al año, que en Mbappé, en su contrato con el PSG de las 2 últimas temporadas, que es un pastizal, hay que decirlo. Y lo trató muy bien, yo creo, en cuestiones económicas, pero para que vean que el amor no se compra. Y el mejor ejemplo es con Mbappé. Mbappé al final, voy a ser muy breve, ¿no? Su gran sueño era jugar en el Real Madrid, en la Casa Blanca. Lo sabemos, hay fotos que
que lo comprobaron el lunes, pero incluso antes estas fotos circulaban en las redes sociales. Veíamos a Mbappé en un cuarto repleto de pósters de jugadores de Real Madrid, de Cristiano, que era su ídolo. Él siempre ha sido madridista y lo ha dicho en privado, y lo sabemos que es su gran sueño, jugar algún día en el Real Madrid. Era porque ya lo va a cumplir. Y al final, hace 2 temporadas, ¿qué pasó? El PSG lo quería forzosamente renovar, porque tenía la etiqueta de mejor jugador del mundo, no podía dejarlo ir gratis al Real Madrid, a un equipo rival en Champions, lo quería detener, quería crear un proyecto con él donde él iba a ser la gran cabeza, el protagonista de este equipo, independientemente de Messi y Neymar, iba a ser la cabeza de este proyecto. Y al final apostaron por él, lo seducieron, fueron con él a Qatar y con su mamá, que es su representante, y al final lograron firmar ese contrato, le hicieron firmar ese contrato de 2 años más uno opcional. Y de hecho, cuando él renueva con el PSG y se presenta en el Parque de los Príncipes, aparece con una playera junto con Nasser Al-Khelaifi, el presidente, que dice 2025. Pero ese 2025 era algo falso, era fake. ¿Por qué era fake? Porque él había firmado 2 años, 2 temporadas, y la tercera era opcional. Pero Nasser quiso hacer las cosas porque sí, y al final te das cuenta que estamos en 2024 y no se quedó hasta el 2025 en París, ¿no? En la Ciudad Luz, a París. Entonces también es la gran contradicción, ¿no? Pero al final Mbappé iba a firmar justo con el Real Madrid en 2022 y al último, al final se decantó por el PSG y decidió firmar y renovar su contrato con el PSG 2 años más, porque le prometieron más plata, más protagonismo, que iba a liderar este proyecto y que iba un poco a decidir, no decidir, pero que iba a influir en la decisión de los próximos fichajes, del reclutamiento. Y claro, cuando eres jugador tienes 23 años y además está el factor geopolítico. No suelo tocar ese tema en mis videos, pero sí es importante en este caso porque sabemos que el PSG es un club-estado, pertenece a un estado que se llama Qatar. El emir es el dueño del PSG, el presidente Nasser Al-Khelaifi es también de Qatar, era un exjugador de tenis, creo que número 7 de Qatar. No participó en Grand Slam que yo sepa, pero es el presidente y al final, como pertenece a Qatar, ellos toman las decisiones del club, ¿no? Y también está el factor del Mundial 2022, que se me olvidó mencionar. Como iba a ser el Mundial a final de esta temporada, pues le dijeron a Mbappé y a su mamá que era importante que en este proyecto y que en el PSG estuviera Mbappé, porque es la estrella número 1 en el mundo en este momento, es la estrella francesa, tiene que representar a su país. Por eso se involucró el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, que fue a hablar con él directamente junto con el emir y el presidente Nasser Al-Khelaifi. Lo convencieron, porque cuando tienes 23 y tienes como gente tan poderosa frente a ti, yo no sé cómo lo hubiera hecho. Por eso hay que ponerse en el lugar de las personas. Claro que te ven así con ojos de dinero y te quieren pagar mucho y te ofrecen el sueldo de tu vida, que te va a permitir vivir tú hasta el final de tu vida, pero vas a tener un buen de dinero toda tu vida. O sea, vas a tener dinero para tus sobrinos, toda tu familia completa. Entonces, cuando tienes 23, pues claro que te dejas, es difícil no sucumbir a esa tentación de ganar más dinero. Y al final, pues le explicaron que como era el Mundial en Qatar, necesitaba tener el PSG a las 3 estrellas más mediáticas mundialmente hablando, que eran Mbappé, que sigue siendo, ¿no? Neymar para Brasil, que era el 10 de Brasil, el 10 de Francia Mbappé y el 10 de Argentina, ¿quién es? Messi, el Messi, Leo Messi, y al final lograron eso, pero al final se quedó, no por convicción, se quedó porque lo forzaron de alguna forma, lo obligaron sin obligarlo, porque pues le pagaban bastante bien. Uno quisiera, ¿no?, que le pagaran tan bien obligándolo. No fue obligación, pero porque hay un contrato y todo, pero al final, después de unos meses se repitió la decisión y no quiso firmar el tercer año opcional, por eso decía hasta 2025, y él se quiso quedar como 2 años más. Pero el problema de Mbappé es que
sobre todo en el último año y en los 2 últimos años, algunas de sus declaraciones no gustaron mucho con la afición del PSG, por eso hubo una ruptura entre la afición del PSG y él. Por eso vemos que cuando fue su despedida no lo trataron tan bien, no fue como la despedida de Kroos, de Toni Kroos con el Real Madrid, ¿no? No le dieron mucho amor, que digamos. Le hicieron un tifo en el Parque de los Príncipes, pero nada más. No hubo como escenas de que lo abrazaran, ¿no? Porque toda la temporada estuvo peleado con Nasser, esa es la realidad. Y lo dijo en una entrevista, en una rueda de prensa con la selección francesa, que algunas personas, refiriéndose al presidente, Nasser Al-Khelaifi, se habían portado mal con él y habían sido como, pues, malos con él, que le habían hablado fuerte, con mucha violencia. Porque hay que saber que la última temporada le obligaron a firmar el tercer año de contrato, el año opcional, porque si no, no iba a jugar. O sea, lo amenazaron un poquito. Es lo que él cuenta. Yo no me sé la historia completa, pero y hay que ver si es verídica, pero él cuenta que sí lo amenazaron para que firmaran el tercer año de contrato opcional. Y al final, como no quería, lo dejaron en el banquillo. Le dijeron que no iba a jugar ni un minuto en la temporada. Y él pensó por eso lo dijo en la entrevista, ¿no? En la rueda de prensa, que él pensaba que no iba a jugar ni un minuto en esta temporada, que para él era ganancia, ¿no? Poder jugar por lo menos fútbol, el deporte que le apasiona, ¿no? Y, y para él, por eso su motivación como que era más bien jugar, porque no estaba asegurado de jugar. Y eso lo perturbó en su temporada, por eso dice que a lo mejor no jugó su mejor temporada por el contexto, por la presión que recibió por parte del presidente de tener que firmar el contrato, por muchas cosas que no sabemos que pasaron en interno en el club, con lo que pasó con Luis Enrique, que lo sacaba en las segundas partes, en los segundos tiempos de los juegos, ¿se acuerdan? Que eso creaba polémica, porque Mbappé siempre estaba acostumbrado a jugar los 90 minutos y en la segunda parte de la temporada no jugó tanto. Tiene que ver también porque, como sabían que no quería renovar el contrato, pues le dijeron, como te vas a ir, nos tenemos que acostumbrar a jugar sin ti. Lo castigaron de alguna forma por no querer renovar el contrato. Que se llame Mbappé no importa, aunque es la estrella mundial, para que vean cuando uno no quiere, pues, ceder a la presión de su presidente, de las altas instancias de su presidente, no quería renovar, entonces le dijeron que no iba a jugar más. Y todo ese contexto tóxico, porque hay que llamarlo como es un contexto tóxico. Yo creo por eso él necesitaba liberarse y hablarlo en público. Le vino bien después de que se supiera que iba a firmar con el Real Madrid, que ya firmó. Le hizo bien liberarse emocionalmente de ese peso, porque supongo que ha vivido cosas que luego contará, supongo que en un libro o en un reportaje, una película, yo qué sé, pero lo va a contar. Pero al final le vino bien, aunque no conocemos la parte de Nasser Al-Khelaifi, porque eso, por ejemplo, se le critica a Mbappé de no tener elegancia, no tener clase, ¿no? En delatar un poco al presidente, y es un presidente que le ha pagado bastante bien, que ha confiado en él, que pues le ha facilitado la vida de alguna forma y está siendo un poco mal agradecido, es lo que se le reprocha, ¿no? Por parte de la afición parisina. Y también sus muchos episodios de Kylian Mbappé que son muchos, por ejemplo, cuando hace 2 temporadas le preguntaron, una temporada me parece, le preguntaron si el PSG no ganaba la Champions, se iba a marchar del equipo y él contestó, si eso iba a ser el pretexto, o sea, si eso iba a ser la excusa, ya me hubiera ido del PSG hace mucho. O sea, como diciendo que el PSG nunca va a ganar la Champions porque es un equipo malo, de alguna forma. Eso nos gustó mucho del París. Y también, pues, sus actitudes de diva, ¿no? De que quiero renovar, no quiero renovar, ¿no? Se hace desear un poquito. Y su actitud después del partido contra el Mónaco, ¿no? Cuando lo sacan en el medio tiempo, sin decirle a su entrenador, se va a su palco con su mamá y se toma fotos con los aficionados, ¿no? Fue una escena surrealista. Es decir, también Mbappé tuvo actitudes un poco desagradables hacia la afición y hacia el PSG, hay que decirlo. Nunca hubo una conexión emocional entre los dos, entre la afición del PSG y Mbappé. Es bizarro porque es el mejor jugador de la historia del club, es el mejor goleador de la historia del club,
es un jugador que va a marcar muchas generaciones y que marcó su época con el PSG. Ha tenido resultados brillantes. Ha sido nombrado 5 veces mejor jugador de la Ligue 1 de la Liga Francesa con el PSG. Ha llegado a una final, a 2 finales de Champions con el PSG, pero nunca hubo esa conexión emocional, ese matrimonio, ¿no? Por eso los aficionados como que no lo van a extrañar tanto y al contrario, como que ciertas actitudes suyas no les parecían y por eso yo creo que les viene bien tanto al PSG como a él ese divorcio porque ya era necesario para Mbappé también, para que siga, que pueda perseguir sus sueños, sus metas y si quiere jugar a Real Madrid, que no se sienta obligado de jugar en el PSG, ¿no? Que siga sus sueños y eso uno se lo desea, ¿no? Aunque con el Real Madrid, ojo, no va a poder mostrar ese ego tan sobredimensionado que tiene, no va a poder como mandar tampoco en el Real Madrid, porque sabemos que en el Madrid hay una jerarquía muy establecida y tú como jugador no puedes tener actitudes de diva y sentirte el rey y que te pueden tratar muy bien, pero es decir, no puedes rebasar la línea, ¿no? No puedes sentirte el rey todo el tiempo. Tienes que también seguir las reglas del club, de la institución. Y eso, pues ya veremos con el Real Madrid, porque también en la parte táctica, ¿no? ¿Dónde va a jugar Mbappé? Es una pregunta, porque Vinicius juega en la misma posición. ¿Será que va a jugar del lado izquierdo de Vinicius en la punta? Yo qué sé. Y Rodrigo no va a jugar, entonces el Barcelona que ha hecho una gran temporada. ¿Qué van a hacer adelante? Ya será problema de Real Madrid, ¿no? Y de Ancelotti, pero yo creo que sí puede encajar perfectamente, porque es uno de los mejores jugadores del mundo, sino el mejor jugador del mundo. Yo creo que los mejores jugadores entre ellos se entienden muy bien y van a hacer un gran papel en el Madrid. Pero bueno, les quería relatar un poco lo que había pasado entre el PSG y Mbappé porque pues se filtran muchas informaciones y luego no sabes qué es verdad, qué no es verdad y es importante recapitular, ¿no? Sintetizar un poco lo que pasó. Y sí, al final hubo un divorcio entre el PSG y sobre todo su presidente, donde es muy sencillo, pues el presidente quería que renovara y lo quería casi obligar a renovar la tercera temporada, el año opcional, él no quería y al final se lo quiso hacer pagar, lo quiso castigar por ello, y no lo quería hacer jugar, pero gracias a Luis Enrique y a Luis Campos pudo jugar en la temporada, por lo menos, pero eso le perturbó en sus actuaciones, es lo que dice él, tanto emocionalmente como, pero que al final, por eso hay mucha contradicción en lo que dice, porque dice, pero al final como es un jugador de alto nivel, no tiene que perturbarlo y por eso como cumplió los deberes y jugó lo que tenía que haber jugado y que en el PSG nunca ha sido infeliz. Dice que ha sido infeliz, pero en algún momento dice que por algunas personas, pero por otra parte dice que no ha sido infeliz porque cuando juegas en el PSG no puedes ser infeliz. Teniendo a sus compañeros, y sobre todo que era el líder de este proyecto del equipo, que tenía toda la gente trabajando por él y que se sentía muy agradecido con el PSG. Entonces yo creo que sí tiene algo contra el presidente, pero no contra la institución del Paris Saint-Germain del PSG, a final de cuentas. Sí tienen un divorcio que expresó en esa rueda de prensa y al final no sabemos exactamente qué pasó en el backstage entre ellos, pero pues sí hubo malos entendidos entre ambos y al final yo creo que es lo mejor para ellos, para tanto Mbappé y Nasser, para que cada uno siga con su vida y construya su futuro con el equipo y esperemos que el PSG pueda reponerse del fichaje de Mbappé en el Real Madrid y que pueda volver a construir un equipo competitivo, que ya lo era, que tiene muy buenos jugadores como Vitinha, Barcola, Dembélé, Ramos adelante, Zaire Emery, hay muchas promesas y seguramente van a fichar. El Real Madrid pues va a tener un equipo de galácticos como eran los galácticos de aquello entonces, ¿no? Con Zidane, Luis Figo, David Beckham, Raúl González, Roberto Carlos, nos acordamos de ese fabuloso Real Madrid que no ganó Champions, no ganó Champions el Real Madrid, pero al final el Madrid tendrá galácticos y ojo, no siempre gana el mejor, como lo dije al principio de este video. El Madrid no era el favorito de esta Champions y ya con Mbappé ya sería el candidato número uno, favorito. Y como he dicho, no siempre gana el mejor, entonces no está asegurado que gane siempre el Madrid. Ojo, no porque tiene Mbappé va a ganar 5-0 todos los partidos.
será otro año, otra temporada con el nuevo formato de Champions. Habrá otros equipos competitivos. El City va a seguir siendo competitivo, el PSG espero que también lo sea. Y ya veremos qué pasará. Pero bueno, felicitamos al Real Madrid. Lo felicito por esta Champions número 15. Es el mejor equipo de la historia del mundo. Los números hablan por sí solos. Y Mbappé, qué bueno que se liberó de esa presión, de ese peso emocional para irse del PSG, aunque no se fue se fue un poco por la puerta de atrás, pero al final yo creo que le vendrán tiempos mejores para él en el Real Madrid, en el equipo de sus sueños, el equipo donde siempre ha soñado jugar, y le deseo lo mejor y estoy seguro que va a marcar la historia en la Casa Blanca. Eso es todo para hoy, espero que les gustó mi video, no olviden suscribirse a mi canal, Quentin Dorgans, lo voy a poner al final del video y déjenme comentarios por favor de qué opinan sobre el caso de Mbappé, sobre el fichaje de Mbappé en el Real Madrid, sobre la victoria del Real Madrid en Champions, si para ustedes se les hace justo el trato de Mbappé por parte del PSG y si Mbappé se sale un poco por la puerta de atrás, si ha sido siempre justo Mbappé con su presidente que le ha pagado bastante bien, que ha sido muy generoso con él. ¿Qué opinan de todo ese escándalo, de toda esa historia, esa novela? Mbappé en el PSG que ya acabó, que ya va a jugar en Real Madrid, ya basta de novelas de Mbappé en el PSG. ¿Qué opinan de eso? Déjenme comentarios y nos vemos para un siguiente video. ¡Que viva el fútbol! ¡Que viva la Champions! ¡Sí!